Buenas noches, bienvenidos a este primer espacio de Pulso Económico en el que van a poder seguir con toda facilidad el curso del dinero y de la economía. Vamos a toda velocidad al IBEX 35, el índice de la bolsa española, y no se crean que por no jugar a bolsa no les afecta, porque ese es un error muy común y muy desafortunado. Les afecta, ya lo creo. La bolsa hoy, lunes 4 de marzo, y cerramos en negativo muy poca cosa, 0,09 puntos, cerramos en 9.259. La bolsa, bueno, dentro de las europeas, la española y la alemana, las dos que han bajado, nosotros vamos a estar atentos a tres valores por diferentes consideraciones. En primer lugar, Celnex, porque es el que más sube en la jornada del día de hoy. 23,79 es como queda y ha subido 4,53% en una sesión que no es poca cosa. Amadeus, pues en parte afectado por las últimas semanas donde ha habido aumentos bastante sólidos de su posición en el mercado, pierde un 0,66 y se puede considerar que el ride alcista se termina en esta sesión. IAG, el holding hispano-británico, el titular de Iberia, Vueling, British Airways y Aer Lingus. Bueno, pues gran trompazo el que da hoy en el mercado, cierra 6,79, menos 3,94%. Ojo, porque esta compañía es una compañía que presentó unos estupendos beneficios, pero este fin de semana ha dicho que no va a ser capaz de obtener todo el flujo de caja que tenía previsto, y el mercado les descuenta eso y las incertidumbres, como en el caso de Amadeus también, del asunto del Brexit, que no está para nada resuelto. Bueno, anunciado ya todo esto, los fundamentales de la economía española, como siempre, van a ver aquí, pues el PIB cerrado trimestralmente está en aportaciones del 0,7%, los precios, el IPC, a datos de enero de 2009, un 1%. Vamos a ver el desempleo o el paro, como popularmente le llamamos todos. Hoy han venido los datos del mes de febrero, malos datos por cierto. Ha incrementado en un 0,1 el porcentaje de los desempleados sobre la población activa, 14,55%. El Euribor, atentos los que quieren hipotecas, los que tienen hipotecas y los que viven pendientes del Euribor. En los últimos 12 meses, 0,108. Bueno, y hasta aquí el repaso de los fundamentales y de la sesión del día, pero el sumario de noticias que tenemos hoy preparadas en el programa para ustedes es mucho más amplio. En primer lugar, tenemos que hablar de los datos de desempleo, que son malos, son los peores de los últimos 6 febreros, de los últimos 6 años en el mismo mes, en febrero, 3.279 parados más, y un frenazo también en las contrataciones de la Seguridad Social. Normalmente hablamos de 200.000, en este mes de febrero la expectativa es mucho más corta, 69.000, cerca de 70.000 nuevos contratos. El asunto de las medidas del presidente Sánchez, esas medidas urgentes, esas medidas discutibles, esas medidas formato decreto ley, pues vamos a dar una cuantificación de lo que nos cuestan al gasto público, al dinero de todas esas medidas. 5.170 millones de gasto público sobrevenido, bien contados, aquí no se exagera ni lo más mínimo. Y bueno, hablaremos también de esta jornada sin demasiado impulso en la bolsa española, con un Celnex que avanza ese 4% que han visto antes y precisamente los resultados negativos que la bolsa española da a los negocios de carácter o bien compartido con británicos o bien con base en el Reino Unido, que consecuencia de lo que vaya a venir, que nadie conoce y nadie sabe, del Brexit, pues están un poco resentidos. Todo esto lo vamos a comentar con nuestros invitados a la barandilla, a la tertulia del programa. Bueno, pues doy la bienvenida a don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, don Miguel Ángel Cifuentes. ¿Cómo está? Don Miguel Ángel, tengo que decirles que es vicepresidente de ASEAFI y director de la Escuela de Finanzas de Intereconomía. Profesor Iranzo, usted hace el saque de honor del programa. ¿Por qué tema de los ofrecidos se inclina? Es un honor este saque y además el poder jugar el partido.
Bien, pues hoy tenemos unos datos del desempleo que nos acomplejan un poquito. Son los segundos malos. Se nos dijo en el mes de enero, es que este es un mes malo tradicionalmente, pero este ha llegado el mes de febrero y son ya 2. Los resultados, hombre, en números globales, 3.200 desempleados no impresiona mucho, pero si se analiza con los últimos datos de los últimos febreros, sí que puede ser una lucecita de alerta que se encienda en algún panel de mando. Hombre, yo creo que ya empiezan a aparecer bastantes indicadores que ponen claramente en evidencia que se está desacelerando la economía española. Que de haber crecido por encima del 3% hasta el año 2017 inclusive, a crecer un 2,5% en el 2018 y a crecer como mucho el 2,2% este año. Mire usted la gráfica que hemos preparado para este momento, en la que se demuestra el punto de inflexión. Cuando se rompe la tendencia del aumento del desempleo, es el momento de la reforma laboral. Desde ese punto baja, 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 hasta el último repunte de los últimos meses, que coincide con el aumento del salario mínimo y que coincide con las expectativas de contrarreforma laboral, que a la gente, al empresario contratador, puede que le hayan aconsejado esperar unos meses. La reforma laboral, como muy bien ha dicho usted y se ve perfectamente en el gráfico, lo que permitió es reducir el crecimiento necesario para generar empleo, la ley de Ocum. Y en este sentido, antes de esa reforma, para crear un empleo neto en España era necesario crecer por encima del 2,3%, que el PIB creciera más del 2,3%. Ahora crece al mismo ritmo que el PIB. Por tanto, yo creo que ha sido un avance espectacular. Permitió en su momento, evitó que se incrementase más el paro y ahora ha permitido esa fuerte generación de empleo que se ha registrado estos últimos años. Profesor Cifuentes. ¿Sobre el tema del paro o la situación? Sobre el tema del paro y lo que ve usted de descontrol de la capacidad de generar ocupación. Bueno, yo, llevándolo a mi campo, que es el campo de los mercados, yo ahora mismo digamos que estamos bastante preocupados. Bastante preocupados, ¿por qué? Porque estamos viendo que en concreto el mercado español está haciendo techo. Sabe que los que nos dedicamos a los mercados nos preguntamos ¿qué estarán haciendo las manos grandes, las manos fuertes? ¿Se estarán comprando o estarán vendiendo? Y nosotros lo que creemos es que están empezando a vender, están empezando a distribuir. Por eso ve que hacemos así una figurita como que no se mueve el mercado, pero sí está saliendo dinero y eso que el volumen es bastante pequeño. Entonces yo creo que con esta situación que tenemos, y seguramente el mes que viene los datos también van a ser malos, es un momento en el que hay que empezar a deshacer ciertas posiciones tras el rally que hemos tenido durante el mes de enero y el mes de febrero, que ha sido espectacular. Todo eso dicho sin perder la sonrisa. Y es que no, claro que no. Además, contestando precisamente a la primera pregunta, porque yo creo que lo que nos tenemos que plantear es qué necesita la política económica española y si precisamente se lo estamos dando o vamos en sentido contrario, en dirección contraria. Y en ese sentido yo creo que la clave es mejorar la competitividad de la economía española para seguir sosteniendo el crecimiento y la generación de empleo. Y eso en este momento no se está produciendo. Porque ¿qué hay que hacer, a mi juicio? En primer lugar, bajar el impuesto a sociedades y el IRPF y eliminar patrimonio y sucesiones. En segundo lugar, yo creo que hay que ser austero en el gasto público y llevar a cabo además las reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad de las pensiones y de la sanidad, por el bien de todos los españoles. Y por tanto hay que reducir el déficit público y ese crecimiento espectacular de la deuda. Sin lugar a duda, hay que garantizar una seguridad regulatoria, porque estamos hablando de cambios continuos. Decía usted, no sabemos a dónde vamos. Eso es lo peor que hay por la inversión. Y luego hay que llevar a cabo inversiones necesarias en transporte ferroviario de mercancías y en agua y, desde luego, formación para el empleo. Cifuentes, no parece que vayamos por un camino de austeridad en el gasto público. Las medidas que anuncia el presidente Sánchez, a punto de firmar el decreto de disolución de las Cortes, ya menos de 2 meses ya para las elecciones, son más gasto y más gasto. 5.170 millones de euros. Hemos evaluado todas las cosas que ha puesto la mesa y que va a poner en las próximas semanas. Y eso no apunta a que los inversores extranjeros se animen a comprar IBEX. Y encima, si el impuesto este que dicen que van a poner a las compras se llega a poner, que bueno, que de momento parece que no, pero bueno, imaginemos que lo que no nos queremos imaginar que pudiera ocurrir y que lo llegaran a implantar, pues sería un grave error, porque sería más barato comprar en otros mercados y no comprar en el mercado nacional. Me da que no lo va a poner en pie porque yo espero que no. Solo le interesan las medidas que tienen un efecto de animus votandi. Pero es que antes, además, como decíamos, hay que conseguir el equilibrio presupuestario por las ventajas que tiene para el conjunto de la economía y de la sociedad. Y, sin embargo, ya estamos hablando de medio punto más de déficit. Por tanto, este año, si se cumplen esas medidas, el déficit va a superar ampliamente el 3%, que es una barbaridad, que precisamente hemos desaprovechado estos años de crecimiento para conseguir el equilibrio presupuestario. Y ahora se va a volver a disparar,
creciendo por encima del 2%. A mí me parece que es peligroso. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que muchas de las medidas que se proponen tienen efectos contrarios al buscado, porque van en contra del empleo y, por tanto, del bienestar social. Por ejemplo, nos gastamos 610 millones en eso de pagar, que el Estado pague las cuotas de las profesionales, de las no profesionales que cuidan a los dependientes, más el efecto de los que tendrán hijos a partir de mañana y les amplían a 8 meses los permisos. 600 y pico de millones. Lo de los parados de larga duración de 52 años o más, eso nos cuesta 300 millones. Lo que más nos cuesta, señores, es esa oferta pública de empleo, que es donde yo creo que ellos esperan incorporar más voto, ¿verdad? Y que siendo la del año pasado de 30.000 personas, la de este año se espera aún mayor. Y eso tiene un coste tremendo, 1.320 millones de euros. Entre funcionarios y empleados públicos, bueno, pues tenemos una cifra inaudita para la economía española. Se ha multiplicado por 3 desde el desarrollo de las autonomías. Y en este sentido lo que habría es que ir reduciendo el empleo público para favorecer precisamente la generación de empleo privado, que es el sostenible. Y en este sentido, pues a mí me parece solo electoralista, es decir, inadecuado para la economía, ese incremento del gasto público que significa esos nuevos empleados públicos. Bueno, de eso no habla nadie, ese es un terreno ignoto. Aquí todos estamos en yo gasto más, pero nadie nos dice, no, oiga, yo voy a cuidar que esto se gaste de la forma eficiente y más adecuada. ¿Qué recomendaciones daría usted, Cifuentes, para el tema bolsa? Bueno, pues como he dicho, ahora mismo yo soy partidario de reducir tanto en España como en Europa como en Estados Unidos. Creo que estamos haciendo un techo, estamos en un momento de cierta euforia. Ya sabe que los mercados los mueven en parte, por supuesto, los resultados, como nos diría el catedrático, pero la codicia y el miedo es el motor. Y entonces ahora estamos en una parte muy codiciosa, de que los clientes... Dimos una conferencia hace poco, estaba a reventar. Ha habido gente que no ha llegado a entrar. Esto es una sensación de que la gente está volviendo a entrar en renta variable, con lo cual yo lo que animo es a lo contrario, en este punto, o a cubrir carteras, porque ya sabe que no hay que vender. Se puede vender futuros o hacer alguna otra operación, pero yo creo que ha tenido una subida ya de un 10% y puede que el año esté hecho. Es verdad que de cara a la bolsa no parece que los tipos de interés vayan a subir. De hecho, yo creo que ante esa desaceleración de la economía mundial y también la española, la Reserva Federal ha detenido ya su política, que me ha parecido muy positiva, de subida de tipos, y el Banco Central Europeo. Yo entiendo que no va a hacer absolutamente nada, sino al contrario, si llega el momento volverá a comprar. No va a poder hacer nada, ¿no? No, tendría que haber subido tipos, pero le ha cogido ya casi con el paso cambiado. Claro. Bueno, en cualquier caso, señores, la pregunta que nos hacemos los españoles, entramos en un periodo preelectoral sumamente largo, quizás uno de los más largos que jamás hayamos podido tener. En primer lugar, porque antes de disolver las Cortes nunca hemos estado en campaña electoral. Ahora sí. Se hacen anuncios claramente electoralistas antes de disolver las Cortes. Y nos queda, si a eso le añadimos posibles hipótesis de conformación de mayorías, investiduras y tal, nos ponemos en septiembre, sin que aquí piense nadie, en volver a la senda de la virtud. Sin duda. Y además yo creo que van a hacer bueno el pensamiento de James Buchanan, del padre de la teoría de la elección pública o public choice, que decía que gobernar es gastar, y eso que es un error espectacular. Él decía que si la mitad más uno de los electores no tiene la mitad más uno de la renta, siempre van a pedir redistribuciones de renta, que es lo que están dando, que va en contra de la eficiencia económica, del crecimiento y del empleo. Pero precisamente en este momento se está produciendo la teoría de la public choice a pies juntillas, y Buchanan ya alertaba de los peligros que yo representaba. De hecho, él propuso poner un límite constitucional al gasto y al déficit. Se ha cumplido en el caso del déficit en España, pero no se aplica. Y luego, por otro lado, bueno, pues hay que tener en cuenta una cosa muy atractiva, que los que van a votar mayoritariamente son gente mayor. Y por tanto las ofertas básicamente vienen del lado, ha ocurrido las pensiones, y podría venir de la sanidad, no precisamente pensando en los jóvenes, de la formación, etcétera, etcétera. Cifuentes, hay noticias en torno a Wall Street que hablan de avisos de pánico. ¿Por qué? Sí, bueno, pues porque se está viendo en concreto que lo que decía antes, que las encuestas americanas en cuanto al sentimiento del mercado son demasiado alcistas, es decir, los bajistas han desaparecido. Y cuando eso ocurre, normalmente, y tras una subida espectacular, en concreto en el S&P, creo que es del entorno del 17%. O sea que con Donald Trump, todos los que están en Wall Street, en el Nasdaq, etcétera, encantados de la vida. Sí, sí, la verdad es que están encantados de la vida. Hasta ahora. Hasta ahora. Porque la economía norteamericana es verdad que ha crecido significativamente, que en este momento sigue
manifestando un gran dinamismo, pero va a cometer un error, el proteccionismo, o lo ha cometido ya. Los proteccionistas, en este caso Estados Unidos, en el pecado llevan la penitencia. Y Estados Unidos va a empezar a notar ya los problemas de ese proteccionismo, al igual que el resto del mundo, sobre todo China. Salvo que dé el giro, que a lo mejor, oye, nos sorprende y el día 30 de momento marzo... ha paralizado, ya saben si se cae del caballo, sería muy bienvenido. Si se cae del caballo, ayudaría. La verdad es que sí. Porque está siendo uno de los factores fundamentales de desaceleración de la economía mundial, que es la contracción del comercio internacional que está significando. Bueno, y nosotros tenemos otro factor que es sobrevenido completamente, que es el asunto Brexit, que vemos cada día a peor en el sentido de que no hay ni un plan A, ni un plan B, ni un plan C, ni ningún plan. Para pasado mañana. Bueno, porque el día 29 es pasado mañana. Por tanto, sí, efectivamente, eso crea una gran alerta. Y yo creo que además la economía española es de las más perjudicadas. Sí. En primer lugar, porque la mayor población no española residente en España es del Reino Unido y se ha producido una pérdida de poder adquisitivo. En segundo lugar, de los 83 millones de turistas que llegaron el año pasado, el 22% proceden del Reino Unido. Eso explica la caída también de Amadeus, de Iberia, etcétera, vinculados al turismo. En tercer lugar, hay que tener en cuenta que nosotros faenamos en el box irlandés y también se va a ver perjudicado el sector pesquero, al igual que el agrícola. Cada día salen de España 1000 camiones al Reino Unido, sobre todo del sur de España. Y eso también se va a ver perjudicado. Porque ¿qué es el Brexit sin acuerdo? Pues una serie de barreras a la libre actividad. Y luego, por otro lado, lo hemos visto, España tiene muchas empresas con muchos intereses en el Reino Unido, pues desde Telefónica a Iberia, pasando por Iberdrola, Santander, Sabadell, etcétera, etcétera. Sí, sí. Por tanto, es preocupante. Yo me atrevería, si hiciéramos una porra, yo casi me atrevería a decir ahora que va a haber un segundo referéndum. Va a haber una moratoria y un segundo referéndum. Yo apoyo la misma idea. ¿Sí? Sí. De Pero, hecho, hombre, voy a apostar es que... en... No voy a decir la casa... Bueno, pero no, es que es un poco, si me lo permiten, poco serio, ¿no? Que nos volvamos a jugar a los dices, como dicen en Inglaterra, el resultado de algo tan importante que cambiará las vidas de todos los británicos y en buena medida también de los continentales. Sí, pero lo poco serios son ellos, tal y como lo están haciendo. Efectivamente. Y nosotros lo único que hacemos es cumplir nuestra obligación como economistas, que es, con todos los problemas que eso significa, tratar de adivinar el futuro. Sí, descontar el futuro. Y ese es el escenario que yo me atrevo a dibujar. Pero imagínese, el resultado fue 52-48. 51 con algo, sí, 48 con 7. Imagínese un resultado a la inversa, que condene a mantener al Reino Unido. Pues una parte de la sociedad británica querrá un tercer referéndum y así no acabaremos nunca, ¿no? Claro, pero sería más amplio. Yo no creo que fuera... En cualquier caso, tendría que plantearse en los referéndums que tendría que haber un porcentaje mínimo de votación de electores para que sea válido y una diferencia significativa. Un cambio tan trascendente requeriría pues una mayoría reforzada, cualificada, un 75%, algo por el porque estilo. Estamos hablando de un cambio en la historia, para el Reino Unido y para Europa. Y para todos. Y para el mundo. Lo que pasa es que, bueno, esta inconsciencia y reducir al absurdo la democracia representativa, convirtiéndola en un gobernar a base de referéndums, pues no tiene el menor sentido, y menos en un sitio que dicen ellos que son la cuna de la democracia. La cuna de la democracia fue las Cortes Leonesas. Sí, señor, muy bien ahí. No oigo tus programas. Cuando se ha demostrado además que casi siempre los referéndums son un plebiscito a favor o en contra del gobierno. Claro. Independientemente de la pregunta que se hace. Tengo yo que volver mis pasos atrás porque se nos ha quedado sin comentar un tema que yo creo que es muy trascendente. La seguridad social. Muchos, aburridos de medir el número de desempleados y de que eso no significara apenas nada, empezamos a fijarnos en el número de cotizantes de la seguridad social. Nos parecía un barómetro más adecuado. Ahora ya tampoco quiere decir nada, entre otras cosas porque los contratos son de 15 días o de 20 días y hay personas que tienen 2 y hasta 3 en el mismo mes. Con lo cual, esto es un destorote para el que tiene que analizar los datos. Pero bajar de 200.000 contratos mes, que era el ritmo promedio en el que estábamos en los últimos meses, a solo 69.000, me parece una nota de mucho preocupar. Sin duda, y sobre todo incluso comparándolo con el año pasado, que fueron 81.500, porque tampoco en febrero suele ser un mes muy activo para el empleo. Sí, marzo o abril, dependiendo de la campaña ya de Semana Santa y el inicio de las campañas de vacaciones. Pero en este sentido, yo creo que es coherente con lo que decíamos anteriormente, se está desacelerando la actividad económica. Es verdad que en los últimos 12 meses
la afiliación neta ha sido de 500.000 personas, ha crecido un 2,9% y estamos precisamente en 18,9 millones de afiliados. Pero sí que es coherente con esa desaceleración que se está produciendo y con ese dato de paro que también hemos analizado anteriormente. ¿Cuántos cotizantes cree usted que debería tener la economía española para que no generase esos déficits públicos a impulso de lo que cuesta la seguridad social? Y sobre todo para garantizar las pensiones, sí, yo creo que habría que pasar de ese 2,13 que era hoy, cotizantes y pensionistas, a que por lo menos 2,5, 3. Y en este sentido, yo creo que España puede generar otra vez 20 millones y medio de puestos de trabajo, pero hay que aplicar la política económica adecuada que te permita mejorar tu competitividad. Hasta ahora ya ve usted que no llegamos ni a los 19 millones. Pero además los aquí presentes, que no somos niños, sobre todo yo, recuerdo que en el año 94 se discutía que España no era capaz de crear más empleo, que teníamos el mismo empleo que en el año 73 y que lo que había es que repartirlo. No, señor. Si se aplica una política económica adecuada que te abra al dinamismo mundial, se puede crear empleo. Y España podría volver a tener 20 millones y medio de puestos de trabajo. Vamos, no puedo coincidir más con él. Hay que conseguir 21 millones de puestos de trabajo. Y así hay que liberalizar la economía. Viviremos todos más tranquilos, que no es el caso de lo que tenemos ahora, que sube, que baja y que unos contratos... Somos los reyes de Europa en precariedad del contrato, los más cortos en España. Y donde más, sí, bueno, pero donde más hay unos contratos que no permiten que la gente tome decisiones de consumo, que la gente tome decisiones de futuro, que la gente pues tenga confianza. Pero de ahí viene el asunto que decíamos de competitividad y la formación y la inversión en I+D+I. Porque si tú aumentas el valor añadido de tu producción, que es lo que tiene que hacer España, aquellos países que tenemos salarios por encima de la media, los países emergentes, pues evidentemente tenemos que apostar y competir no en precios, sino en calidad y diferenciación de productos. Pues ahí tenemos que hacer grandes esfuerzos. Y en la propia el sector turístico, en la hostelería, tenemos la posibilidad cada vez apostar por atraer turistas de mayor nivel, que estén más tiempo, que gasten más y que la calidad de nuestra oferta sea mayor. Y eso lo tenemos que hacer en general con todo, incluida la industria. Hay que recordar que estos días no está pasando su mejor momento, sobre todo por la crisis del automóvil. Y ahí también tendríamos que hablar de incertidumbre regulatoria en Alemania y en España, que prácticamente nos estamos cargando un sector clave para Europa y para España. Hoy una de las compañías que más bajaba en el IBEX era Técnicas Reunidas, que tiene sobre todo una proyección exterior muy importante y que es una empresa clave en la industria española. El IBEX 35 y sus, digamos, santos reales explicados en los datos explican parte de la realidad. Hemos visto, profesor, una clave nueva. Las empresas han reducido espectacularmente su deuda en el 2018. Repsol, ACS, en fin, en general, podemos decir que este ha sido un año de recuperación y un año de repliegue, porque también pues, estábamos muy desplegados y ahora estamos en una fase mucho más contenida, ¿no? Sí, sí, sin duda. Digamos, y de hecho, el IBEX en este momento se considera como uno de los índices más retrasados a nivel mundial, y de los más recomendados, razón por la cual hemos tenido este recorrido al alza. Lo que pasa es que lo que no acompaña es la incertidumbre con las elecciones, porque no sabemos, desde luego, al IBEX 35 un gobierno Frankenstein no le gustaría. Las empresas españolas necesitan tener un impuesto de sociedades similar al entorno, del orden del 15%, no subirlo, porque eso significa mayores costes y menos competitividad. Necesita pagar unos salarios que coticen como máximo el IRPF al 20%, no por encima, y en este sentido al 40%. Y en este sentido hay que tener en cuenta que la empresa española no puede aguantar todos los costes y el sistema financiero es fundamental. Y precisamente la garantía y la estabilidad del sistema financiero es fundamental. Es una de nuestras industrias con más futuro. Con más futuro, pero también con mayor incertidumbre, porque casi siempre se están poniendo una serie de obstáculos. De hecho, hablaba antes de un impuesto. Yo voy a hablar atrás a Tobin. Tobin murió amargado porque él nunca pensó que iba a ir en contra su tasa de la libertad de movimiento de capitales. Él habló de ese impuesto para sustituir en el año 61, en 1962, a todos los impuestos en el Reino Unido, en Estados Unidos, perdón, era un ejercicio también al Reino Unido. Sí. Bueno, pues realmente él murió absolutamente amargado y en el Instituto de Estudios Económicos publicamos precisamente su última entrevista
murió a los 4 meses porque vivía en Alemania, estaba hundido porque hubiese sido tomado como bandera de la antiglobalización. A Marx le pasó lo mismo. Eso es. Y yo no he escrito esto para que lo ensayen, lo he escrito, era pura teoría. Era un ejercicio intelectual. Pero ¿cómo van ustedes? Pero además que Tobin estaba absolutamente a favor de la apertura de mercados y de la globalización, por tanto. Claro que sí. Bueno, ¿cómo iba a ser de otro modo? Bueno, pues aquí hay algunos que siguen RQR en el empeño, ponerles puertas al campo. Y prometo que cuando lo sepa, dedicaremos una tertulia a conocer cuál es el impacto de ese decreto de medidas urgentes sobre las viviendas de alquiler, porque claro, es muy fácil decir, mira, y esto lo va a pagar Miguel Ángel. Y luego, claro, aquí van a pagar los ayuntamientos. Vamos a ver qué acaban diciendo los ayuntamientos y cómo hay que compensarles esas hipotéticas pérdidas por recaudación del IBI. Hombre, y sobre todo, además, lo que hay que tener en cuenta es que si lo que se pretende es favorecer al inquilino, esa serie de medidas lo que hacen es precisamente perjudicarle a largo plazo. Claro. Bueno, llegamos al término del programa y yo tengo que recordarles que hay un correo que es pulsoeconómico@eltorotv.com, pulsoeconómico@eltorotv.com, donde pueden dirigirnos todas las dudas que puedan tener, donde trataremos de despejarlas adecuadamente. Y me marcho con una observación de Mark Twain. Decía, octubre es un mes muy malo para especular en bolsa. Los siguientes meses malos son enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. O sea que no le quedaba ni uno. Hasta mañana a las 8. Muchas gracias.